Habíamos dicho que Emilio Boyo está enterrado en el cementerio de Auvers, a muy pocos metros de la tumba de Vincent Van Gogh. Y quizá por esta coincidencia que la quiero potenciar justamente para decir que el autor de esta biografía, Albert Junyent, crítico de origen catalán, que vive en Venezuela mucho tiempo y que desde muy temprano se vincula con el grupo, con el Círculo de Bellas Artes, el Grupo Viernes, y justamente uno y otro constituyen las mejores vanguardias estéticas que hubo en la Venezuela durante las primeras décadas del siglo XX. Va también a escribir una biografía sobre Van Gogh, coincidencias que quisiera justamente seguir abonando en la idea de que Emilio Boyo, que fue, como sabemos, un pintor impresionista, pero que va modificando muy paulatinamente su estilo hasta aterrizar en lo que podríamos llamar el postimpresionismo o el expresionismo, casi para algunos autores anticipa ciertos vínculos con la abstracción que hacen justamente de Boyo y de esa coincidencia o ese tino crítico de Albert Junyent de ocuparse tanto de Boyo como de Van Gogh, quizá hacen, decía, de Boyo un abanderado o un autor vinculado con las corrientes estéticas más importantes de la Europa de ese tiempo. En este sentido, ¿por qué Boyo es un impresionista? Primero porque tiene fe en la pintura al aire libre, que como sabemos era asunto capital en la fragua de la moderna estética pictórica de finales del siglo XIX. Y porque la luz, el estudio de la luz, va a ser el elemento central que ordena toda su idea y toda su factura pictórica. Por otra parte, Boyo va a ser un autor de pincelada gruesa, de pincelada libre, y también ese es un rasgo que lo vincula con Van Gogh, en el sentido de que para uno y para otro el pincel corría muy empastado, así con mucha materia, de manera muy libre sobre el lienzo, y eso da una textura que pretende implicar la visión del cuadro con la realidad más absoluta que ahí se quiere presentar. Este libro, como decíamos, cuenta el trayecto biográfico de Emilio Boyo, desde sus primeros años venezolanos hasta justamente sus riquísimos años franceses, en donde este pintor va a entrar en vinculación personal y espiritual con grandes cultores de la pintura francesa de ese tiempo. Quisiera mencionar en primer lugar su amistad con el pintor Henri Martin, que es un pintor que, sobre todo muralista, que va, sobre todo en la ciudad de Toulouse, a hacer para el Capitolio de esa ciudad uno de los murales más notables de toda la pintura francesa, en donde, curiosamente y por razón de amistad, aparece el propio Emilio Boyo ahí retratado como una de las figuras que le sirven de modelo al pintor francés. Por otra parte, Boyo, cuando llega a Francia, ya hecho un aprendiz de pintor, va a estudiar en la Academia Julian, que justamente dirige un pintor francés de origen tolosano, que va a estar presente también en las biografías de otros notables pintores venezolanos de ese tiempo, en la biografía de Arturo Michelena y en la biografía de Cristóbal Rojas. Me refiero al pintor Jean-Paul Laurens, que va a ser quizá el gran maestro francés de todos nuestros grandes pintores. Y el último gran discípulo venezolano de Laurens va a ser justamente Emilio Boyo. Esto que puede ser una simple coincidencia también, una simple casualidad, no lo es, porque este maestro francés va a abanderar un modo de pintar, como digo, muralístico, grandes escenas históricas, grandes escenas o escenas, mejor dicho, de profundo arraigo social. Va a dejar una huella en el primer Boyo, pero nuestro pintor de hoy despega poco a poco por sus vínculos de amistad y espirituales, como decía, con la nueva pintura francesa, que es la pintura de los impresionistas. Boyo va a ser amigo personal de Monet, amigo personal de Pissarro, de Renoir,
y de la mano quizá o siguiendo el afecto técnico con estos artistas, va él mismo a hacer su propia obra novedosa, creativa, única, que es justamente la de un pintor que se enfrenta al paisaje, se enfrenta a los paisajes campestres, se enfrenta sobre todo a la pintura del mar. El mar va a ser importante en la obra de Boggio y hace que esta pintura esté dando un retrato de la naturaleza penetrante, agudo y perdurable. Hace un instante yo destaqué cómo Boggio había sido un artista muy influyente en las generaciones más modernas de pintores venezolanos a comienzos del siglo XX. Y eso va a ocurrir quizá por un hecho puntual, que es la venida a Venezuela de Boggio por razones familiares y comerciales, o para arreglar asuntos de dinero, digámoslo así, pero al mismo tiempo para traer sus últimas producciones y hacer en Caracas, el año 1919, una exposición con sus obras, con un centenar de obras de Boggio. Y esa exposición va a marcar justamente un hito capital en el proceso de modernización de la pintura venezolana. Los jóvenes pintores de ese tiempo, que son los hermanos Monsanto, Armando Reverón, Rubén Monasterio, Luis López Méndez y otros muchos que no pretendo, mencionarlos a todos porque no, simplemente van a quedarse asombrados ante lo que están viendo en la obra de este maestro. Ellos van a ver en Boggio a un Monet venezolano, es decir, van a decir, tenemos en Caracas a un pintor que es nuestro gran renovador. Y justamente estos que he mencionado, y sobre todo quizá uno que no debo olvidar, que es Federico Brand, van a acercarse a la obra de Boggio para beber en ella lo mejor de la estética renovadora de las artes en ese tiempo. En este sentido, la influencia de Boggio, y es un asunto hasta curioso, cómo desde tan lejos tiene una influencia tan profunda en los pintores venezolanos, y cómo desde Francia este pintor, antes y después de esa exposición, va a ser considerado un portavoz de lo mejor del nuevo arte para obsequiarlo a los jóvenes pintores que se están formando en ese tiempo. Pues bien, estas notas biográficas que estoy indicando están contenidas en este libro y están desarrolladas, están amplificadas de manera exquisita. Este es un libro delicioso en todo sentido. Delicioso por lo que cuenta, por el atractivo de acercarnos a la novela que es la biografía de este autor. Novela en el sentido no porque tenga episodios ficticios o reseñables de ninguna índole especial, sino justamente porque en esta novela llamada Emilio Boggio podemos estar implicándonos con el nacimiento, desarrollo y culminación de uno de los meteoros estéticos más importantes que tuvo Venezuela en el siglo XIX y al comienzo del siglo XX. Esta biografía está escrita desde el cariño, que es justamente el lugar desde donde se escriben los mejores libros. Está escrita desde el conocimiento, pero uno y otro elemento están procesados de manera tan maestra y están justamente siendo resaltados por un autor que tiene un magnífico don de escritura. Y me refiero a ese don en este sentido. El libro lo leemos admirativamente, desde la primera palabra hasta la última. Nos dejamos llevar y guiar de la mano de este autor que logra algo que no es siempre fácil, que es nunca dejarnos solos frente al libro. Estamos siempre con él, llevándonos línea a línea, página a página, capítulo a capítulo,
Y eso hace que al terminar el libro no solamente estemos necesitados de más páginas y de más capítulos, que es quizá el mejor reconocimiento que puede hacerse a un libro, sino justamente estamos fascinados por haber podido ser testigos no presenciales, pero casi como si lo fuéramos, del trayecto poderoso, riquísimo, enternecedor, encantador de este pintor de grandes paisajes, de este artista de colores notables, de este hombre que fue capaz de reproducir en Francia la luz que había podido conocer desde niño en nuestra ciudad de Caracas. La luz del trópico se la lleva Bollo desde niño y allá justamente ilumina los paisajes nubosos de Francia y hace que entre unos y otros luzca la preciosa iluminación de la naturaleza, que es en suma quizá uno de los grandes méritos de este portentoso artista. Últimas palabras.